aquí en mi canal de YouTube para ver una clase de estática. Vamos a hablar hoy sobre el momento de una fuerza. Este momento de una fuerza lo teorizó Varinon hace muchos años cuando él trataba de explicar cómo un sistema en desequilibrio podía generar una rotación. Esto es lo que nos explica el momento de una fuerza. Aquí podemos ver que el momento del punto de aplicación es el producto de la fuerza por la distancia, pero esta distancia, que es la recta, es la distancia más corta de un punto a otro cuando tenemos el punto de observación. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos un ejercicio básico del primer taller que hay para solución de este video, y es calcular el momento que ejercen las cuatro fuerzas en este punto, en el punto A. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Pues nos dan cuatro datos que son los valores de la fuerza y nos piden hallar el momento. Les aconsejo que cuando les den el ejercicio saquen los datos aparte y sepan qué es lo que les pide el ejercicio, porque a veces tendemos a memorizarnos un ejercicio y lo que hacemos es replicarlo sin saber qué es lo que nos están preguntando. Entonces sugiero que hagan eso. Les voy a dar tres tips que pueden utilizar para hallar el momento y quiero que pueden anotarlo. Como primera opción, saber pues qué es lo que necesitamos, ¿cierto? Pero además de eso, hallar las componentes. Estas componentes son respectivas a cada fuerza. Tenemos cuatro fuerzas, entonces tenemos que hallar las componentes de cada una. Después de eso vamos a hallar los brazos. ¿Qué son los brazos? Los brazos pues son esa distancia desde el punto de observación a la aplicación, y eso va a estar, si nos lo dan en pies, pues utilizamos pies, si nos lo dan en centímetros, esa es la distancia paralela del punto de aplicación. Y como tercera opción, pues ya hallamos el momento hacia donde nos piden. Cabe recordar que para hallar este momento nos está mostrando que el momento en el punto A está en el mismo plano del eje Y. Entonces, si conocemos que estos triángulos que se forman aquí, cuando vayamos a hallar las componentes de las dos primeras fuerzas, no va a ser necesario hallar los senos. Entonces, la primera componente vamos a distribuir cada una. Aquí tenemos este primer triángulo, si lo vemos, esta es la fuerza 1, y aquí tenemos el primer triángulo, ¿cierto? Entonces, la componente de arriba es F1 en X, pues es paralela al eje X, ¿cierto? Y este va a ser el ángulo, perdón. Entonces, ¿cuál es la relación que indica el ángulo con el cateto adyacente? Pues el coseno. Si no tenemos, como ya tenemos este valor y necesitamos pues fácilmente podemos hallar la relación de que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, ¿sí?, sobre la hipotenusa. El F1, el valor de la fuerza, nos lo están dando, entonces solamente reemplazamos. ¿Qué pasa aquí? Pues para hallar por propiedad de distribución, pasamos los 40 libras a multiplicar, y esto nos va a dar el valor de la primera componente de la primera fuerza. Entonces, coseno de 30 por 40. Esto nos da 34.64 libras. Ya hallamos la primera fuerza. Entonces vamos a ubicarla por aquí. F1 en X es igual a 34.6 libras. Listo. Así hacemos para cada triángulo donde vemos la fuerza que está aplicando. Borramos, pues acá tenemos el segundo triángulo. Tenemos que este es F2, tenemos el ángulo de 30, ¿cierto?
y esta es la componente que no conocemos. Esta también sigue siendo F2 en X, igual lo mismo. Entonces, para omitir el proceso anterior, vamos directamente que F2 en X es igual al coseno de 30, ¿cierto? Por el F2, aquí están 40 libras, y pues conocemos ya que va a ser la misma, 34.6 libras. Entonces vamos a anotarlo aquí. F1 es igual a F2X. ¿Qué pasa en esta parte del triángulo acá arriba, que estamos viendo que es 4 tercios en quinto? Por lo general tendemos a hacer un triángulo mucho más grande, ¿cierto? Este va a ser como la cuarta parte del triángulo, y lo que hacemos aquí es que no nos están dando el ángulo, ¿cierto? Entonces hay una propiedad que induce que la tangente inversa se utiliza para hallar el ángulo. Tenemos los dos lados, pues solamente aplicamos esta reglita y ya. 1 grados. Entonces, ya teniendo este ángulo, lo que hacemos es multiplicarlo por el coseno para hallar este lado que está aquí, que sería este, F3 en Y. Sí. Entonces, esto lo multiplicamos por el coseno no, mentira. Perdón. Coseno de 53 por las 60 libras. Y esto nos va a dar 36.1 libras es la fuerza que estamos hallando, ¿cierto? Tenemos que F3 en Y va a ser igual a 36.1 libras. Y si vemos que por simetría estos ángulos son los mismos, pues cabe entonces que este lado que estamos hallando aquí va a ser congruente a este que está acá. F3 en Y. Vamos a ponerle aquí para denotar. Y va a ser lo mismo. Ok. Ya hallamos las componentes de cada fuerza. ¿Qué pasa ahora? Vamos a hallar los brazos. ¿Cómo serían los brazos? Los brazos, como lo dice la definición que dije al principio, cuando el momento está en desequilibrio, es la fuerza que hace que el objeto tenga la rotación. Si estamos viendo que el punto de observación está en el origen y el punto de aplicación está acá, vemos que la fuerza está hacia allá. Si es en este sentido, pues es negativo. Si es al sentido contrario, es positivo. Si aplicamos eso en los brazos, solamente vamos a denotar el sentido que tiene la rotación del cuerpo. ¿Cómo hallamos entonces esa distancia? Para F1, el brazo, que es la distancia de F1,
en X. Aquí la tenemos, aquí nos la están dando. Entonces, 2 pies. Y así hacemos con las otras fuerzas. Hasta donde pega el ángulo, pues para la siguiente fuerza, sumamos 8 pies más 2, 10 pies. Las otras fuerzas nos las dan, las otras distancias, perdón, nos las dan. Y la de F3 van a ser 11 pies. Y la contigua es de 11 y 7. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan cuando al principio estaba explicando lo que decía Baninon en los ejercicios de 2D? Nos decía que el momento comprendido en el punto de aplicación que estemos hallando va a ser igual a las fuerzas por las distancias. Aplicamos esta regla con esta utilizando los signos hacia donde estén los brazos, ¿cierto? Entonces empecemos. El momento para A va a ser igual entonces todas las fuerzas en X por las fuerzas en Y, por las distancias en X por las distancias en Y. Entonces les voy a explicar aquí. Entonces la primera está en aquel sentido, entonces va a ser negativo. La primera en X, 34.6 libras, ¿cierto? Por la distancia, que va a ser 2 pies, siguiente signo, está al contrario, más su respectiva fuerza, 34.6 libras, por su distancia, 10 pies. Siguiente signo, está el punto de aplicación, está hacia positivo, más 36.1 libras por 7 pies. Y el siguiente, vemos aquí, está hacia aquel lado, el punto de rotación es al contrario, es negativo, menos 36.1 libras por 11 pies. Hacemos el cálculo respectivo de esto. Entonces, menos 34.6 por 2 pies, más 34.6 por 10 pies, 34.6 por 10, más 36.1 por 7, menos 36.1 por 11. Entonces el momento en el punto A va a ser igual a 132.4 libras fuerza pie. Entonces esto es lo que nos explica Barinon para hallar el momento en cualquier punto. Si no fuera este punto en el origen, solamente trasladamos, hasta no lo pida, solamente trasladamos que el punto de aplicación del objeto puede ser calculado por el ángulo que nos estén dando. Si no nos lo dan, ya sabemos utilizar tangente inversa, que el punto de aplicación con su respectivo punto de observación va a ser un vector llamado vector posición, y eso es lo que nos va a determinar la distancia para hallar los momentos. Vale.